Siempre el Señor sorprende porque el Señor obra solo como Él lo sabe hacer. Y pensaba en la oportunidad que el Señor me da de compartir su palabra y de estar aquí delante de ustedes teniendo un tiempo especial. No cabe duda que lo que el Señor quiere hacer es hablar a su pueblo por medio de su palabra, que sea la palabra de Dios la que transforme el corazón y no solamente pensamientos humanos, ideas vagas. Y cantábamos, y cada canción que íbamos entonando como iglesia reflejaba o trataba de poder encontrar en qué manera eso conectaba con lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y como mencionó nuestro hermano Edgar, el pastor no está con nosotros, pero dejó la responsabilidad de la enseñanza y sobre todo también la dirección para este tiempo de estudio que vamos a estar viendo como iglesia. Y es importante, creo yo, que la iglesia pueda conocer los libros, entender la palabra, y los domingos son esas oportunidades que el Señor nos da de exponernos, de estar sentados, hablar, y aunque eso no solamente quede en un momento de un domingo, un día, sino que podamos aún pasar durante la semana, que sea el tema de la conversación en nuestros almuerzos, en las reuniones que tengamos entre hermanos. Así que en esta mañana vamos a comenzar una serie de estudio y vamos a ir al libro de Habacuc. Ahí cuando el hermano Edgar decía, vamos a abrir en Habacuc 2:4, miraba a algunos buscando ahí dónde está Habacuc. Y bueno, siempre se presenta como un desafío el estudio de los profetas, porque uno está acostumbrado a estudiar libros muy, no quiero decir importante, porque toda la palabra de Dios es importante, pero sí hay libros que las cuales uno se siente más familiarizado al momento de estudiarla, ¿no? Es lindo ir a los Salmos, encontrar ánimo, sabiduría, algún consejo, voy a Proverbios. Si quiero leer alguna historia y de repente voy a Génesis, a los Evangelios, y habría que ser bastante cuidadosos en ese sentido, porque solamente ver las escrituras de esa manera nos puede llevar solamente a seleccionar partes que son importantes y partes que no. Y creemos que toda la escritura es inspirada por Dios, es sutil. Así que lo que vamos a leer el día de hoy en el libro de Habacuc es un libro que en lo personal ha confrontado mucho mi corazón. Y estoy convencido que durante estas semanas de estudio el Señor va a estar hablando a nuestras vidas de una manera en donde su palabra va a confrontar, así como hizo con el corazón de este profeta, lo va a hacer de una manera en que nosotros entendamos quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo Él obra de una manera soberana. Vamos a, en esa oportunidad, leer o estar meditando en los versículos del 1 al 4 del capítulo 1. Son solo 4 versículos. Pero créanme que en estos 4 versículos he podido encontrar mucha riqueza. No solamente contenido, información, que ya de por sí es relevante en las Escrituras, pero la precisión con la que el profeta escribe acerca de lo que Dios le revela y aún todo lo que implica para él ser el portavoz del mensaje de Dios, es sin duda algo que va a confrontar nuestras vidas. Y espero que como iglesia en este tiempo podamos ser también edificados. Ahora, antes de comenzar con la lectura y poder arrancar en la explicación de esos pasajes, es muy probable, hermanos, que cuando nosotros en toda nuestra vida hemos visto muchas injusticias a nuestro alrededor, ¿no? Basta comprender la televisión. Yo algunos días durante la semana
ahí cuando estoy trabajando en la panadería y prendo la televisión y veo las noticias, y hay mucha gente que ingresa a comprar, ve las noticias, se queda viendo, y lo primero que hace es decir, qué bárbaro, ¿no? La delincuencia, la violencia, ¿hasta cuándo va a parar eso? Y uno se siente tentado a decir, oye, sí, de verdad, ¿no? Cómo los políticos, cómo no cambian al presidente, encima toda la corrupción, y uno tiene que ser muy cuidadoso con eso. Ahora, la violencia, la maldad, el pecado, es algo que nosotros no vemos como algo lejano, porque en nuestro contexto podemos aún evidenciar toda la clase de injusticia, ¿no? Pero frente a eso es cómo estamos respondiendo ante un incremento de la violencia, de la maldad. Y estoy seguro que tal vez cuando esas cosas afectan tu vida, cuando tienen que ver con tus propios intereses, es ahí donde uno comienza a ver la violencia de una manera mucho más directa. Porque no es lo mismo que extorsionen al transportista, que lo ves por la noticia, que extorsionen o que tengan que ver con algún familiar tuyo o contigo mismo, porque la situación cambia y estamos constantemente en esta situación, en esta tensión. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque lo que nos va a mostrar el libro de Habacuc es una situación no diferente a eso. A veces tenemos la idea de pensar que el tiempo pasado fue mejor, ¿no? Hoy vemos la maldad con mucha claridad, es mucho más evidente. Antes no era así, antes era mejor, antes las cosas eran diferentes. Pero el libro de Habacuc nos va a mostrar que no había mucha diferencia. Ahora, vamos a leer los versículos del 1 al 4 y a través de estos versículos lo que vamos a hacer es poder conocer un poco del contexto que estaba viviendo Habacuc. Vamos a ver también por qué él se dirige de esta manera a Dios. Y vamos a ver también a grandes rasgos cómo este libro está estructurado y cómo nos va a permitir poder estudiarlo, conocerlo, para que de esta manera también veamos cuáles son esas implicancias y esas aplicaciones a nuestras vidas. Así que, hermanos, le voy a invitar a ponerse de pie. Vamos a leer los primeros 4 versículos del libro de Habacuc. Y quiero que ustedes sigan ahí la lectura mientras yo la voy haciendo. Y dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Oramos. Padre Celestial, Dios soberano, Creador del cielo y de la tierra, Señor, en esta mañana queremos dejar este tiempo en tus manos, convencidos, Señor, de que tú haces tu obra por medio de tu palabra, Señor. Habla a nuestros corazones, sensibiliza nuestros corazones al oír tu voz y que podamos, Señor, entender realmente quién eres tú. Y cómo esta porción de las Escrituras nos va a mostrar realmente, Señor, quién eres, tu carácter, Señor, tu misericordia, tu amor, tu cuidado para con tu pueblo, Señor. Queremos dejar este tiempo en tus manos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Ahora, para ingresar a estudiar el libro de Habacuc hemos leído los 4 primeros versículos y déjame darte alguna información importante. Si estás tomando nota va a ser muy relevante para tu estudio que puedas tener estas consideraciones, porque mi hermano y hermana que estás en esta mañana, lo que yo te animo es que cada oportunidad que tengamos de estudiar las Escrituras, de escuchar la palabra, hagamos, como decía al comienzo, que este sea el tema de nuestra conversación, que podamos
aún en la semana, hablar sobre el mensaje. ¿Qué pareció? ¿Qué más pudiste encontrar acerca de lo que el Señor estaba hablando? Ahora, la pregunta que sale en primer lugar es entender quién es el que escribe. Bueno, Habacuc es un profeta de Dios y así se hace revelar en el primer versículo, ¿no? Ahora, las primeras palabras que se evidencian en este libro lo presentan como el profeta que vio una profecía. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 1, nuevamente se vuelve a hablar de él como un profeta. Dice, oración del profeta Habacuc. No existe mucha información dentro del libro acerca de su identidad, acerca de su familia. No sabemos nada acerca de su lugar de origen. Pero esta forma de presentarlo como el profeta nos hace ver que dentro del contexto en donde él vivía, era una persona reconocida por la labor ministerial que tenía. Y su labor ministerial tenía que ver con la labor profética. Ahora, Habacuc es único en su identidad ministerial. ¿En qué sentido? Porque a diferencia de otros profetas, lo que va a hacer Habacuc no es solamente escuchar el mensaje y transmitirlo al pueblo, sino lo que él va a hacer es tener un diálogo con Dios, un diálogo con Jehová. Es un ida y vuelta. ¿Sí? Él le va a presentar a Jehová las quejas que tenía, lo que él estaba mirando a su alrededor, él se lo va a decir sinceramente. Pero al mismo tiempo vamos a encontrar la respuesta de Dios en dos oportunidades. Ahora, cuando hemos leído los primeros 4 versículos, vamos a encontrar claramente un tono de queja. Mira, por ejemplo, el versículo 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Alguna vez no hemos dicho esta frase? ¿Hasta cuándo voy a tener que esperar que me pagues? ¿Hasta cuándo voy a esperar hasta que esta persona cambie de parecer, cambie de actitud? Ahora, esto no se lo está diciendo a cualquier persona. ¿Se lo está diciendo a quién? A Jehová. Luego dice el versículo 3, ¿por qué me haces ver iniquidad? O sea, lo que vamos a ver aquí es una actitud de queja. Hay un tono de queja frente a lo que él está viendo. Entonces, lo que decía es que el profeta Habacuc, a diferencia de los otros, nos va a mostrar una situación distinta, particular. Él hablando con Jehová, diciéndole lo que siente, lo que hay en su corazón, pero al mismo tiempo Dios respondiendo. Ahora, los primeros 4 versículos nos van a hablar ese tono de queja, pero nosotros tenemos la revelación completa ya de las Escrituras, y cuando ustedes van a observar, por ejemplo, cuando lleguemos al capítulo 3, vamos a ver otra actitud, una actitud de contentamiento, de confianza. Ahora la pregunta es, ¿cómo alguien pasa de una situación como tal hacia estar agradecido, contento, confiado? Ahora, déjame adelantarte algo, hermano. Las circunstancias alrededor de la vida de Habacuc no iban a cambiar. Iban a ser las mismas. Pero lo que cambió y lo que hizo que él cambiara no tuvo que ver con las circunstancias. Y aquí nosotros podemos aprender algo. A veces nosotros, para cambiar de actitud, pensamos que lo que tiene que cambiar es nuestra circunstancia, lo que está a nuestro alrededor. Pero cuando, por ejemplo, cantábamos esta canción Vivir es Cristo, ¿no? Y era muy lindo escuchar cantar a la iglesia Vivir es Cristo, bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Ahora, hermanos, déjenme decir que esta no es siempre la actitud de nuestro corazón. Porque cuando hay problema, enfermedad, cuando hay escasez, cuando hay el dolor por el pecado que causa la desobediencia, las malas decisiones de otras personas, es muy complicado llegar a este punto y decir, bendito sea Dios, gracias por darme esta oportunidad. Y pareciese que la forma en cómo nosotros respondemos a eso tiene que ver con que las circunstancias cambien. Pero en este libro lo que nos vamos a ver es que nada va a cambiar, pero la actitud del corazón del profeta sí va a cambiar.
Y lo va a hacer, ¿sabes por qué, hermano? Porque Dios va a hablar a su corazón. Y Dios no va a responder como Él quiere como Habacuc quiere que le responda. Él va a responder conforme a sus designios. Él es soberano. Dios va a responder porque Él conoce todo alrededor de la vida de Habacuc, del pueblo, de los enemigos. Y de esa manera Él va a comprender realmente quién es Dios. Ahora, habría que ver otra pregunta aquí. ¿A quién escribe Habacuc? El libro de Habacuc fue escrito principalmente para los judíos. Y este es un principio que siempre el pastor, cuando tiene la oportunidad de explicarlo, es que la Biblia no fue escrita directamente a nosotros. Hubieron destinatarios primarios quienes recibieron el mensaje. Y en este caso, lo que está haciendo Habacuc es escribir para el pueblo de Israel, sobre todo la nación a la cual él pertenecía. Pero esto tiene implicancia de la cual nosotros podemos el día de hoy abrazarlo y aprender y obedecer y ver cómo es que Dios obra. Ahora, específicamente el mensaje estaba dirigido al pueblo del reino de Judá. Ustedes saben, mis hermanos, que el rey David tuvo un hijo que se llamó Salomón. Y comenzaron, Dios hizo un pacto con David, comenzó a construirse el templo, el rey, era el auge de Israel en ese tiempo, pero las decisiones de los hijos de Salomón llevaron a que el reino sea dividido, y había el reino del norte y el reino del sur. Ahora, cuando hablamos de esto es importante para poder colocar el contexto en donde probablemente Habacuc realizó su ministerio profético. Ahora, piensa en esto y vamos a verlo aquí. Aunque Habacuc es único porque sus palabras no se dirigen directamente al pueblo de parte de Dios, sino a Dios de parte del hombre. Él ve lo que hay a su alrededor y se dirige a Dios por lo que él estaba viviendo. Ahora, el profeta escribe para el beneficio, sin duda, de los creyentes y de aquellos que iban a, como mencionaba mi hermano Edgar, en el momento de los cánticos, aquellos que iban a vivir al justo por la fe. Ahora, los destinatarios entonces de su mensaje, la nación de Judá, para advertirles sobre el castigo divino a causa de los pecados que estaban viviendo. Además, los justos dentro de esa nación, había un remanente fiel, quienes necesitaban entender que debían de vivir por su fe en medio del caos. Ahora, queridos hermanos, vamos a ir entrándonos en los versículos que vamos a tener a continuación. Ahora, para que ustedes entiendan esto, y hemos tratado de poder armar una estructura de todo el libro, y quiero mostrártelas para que ustedes vayan conmigo y sigan ahí esta división. La división general del libro la podemos hacer en base a los diálogos que vamos a encontrar. Y por ejemplo, del versículo 1 al 1 al 4, vamos a ver este cuestionamiento de Habacuc hacia Dios. Es el pasaje central que vamos a ver el día de hoy. Pero luego ustedes del versículo 5 al 11 van a encontrar la respuesta de Jehová a ese cuestionamiento de Habacuc. Luego, del versículo 12 del capítulo 1 al 2:1, ustedes van a encontrar cómo Habacuc reacciona ante la primera respuesta de Dios. Y él va a reconocer quién es Dios. Tú eres santo, tú eres justo, pero no puede ser posible que utilices a una nación más injusta para castigarnos a nosotros. Lo que va a hacer entonces ahora en esos versículos es reaccionar con desconcierto ante la respuesta de Dios. Luego del capítulo 2, de 2 al 20, va a haber nuevamente la intervención de Jehová. Jehová ordena a Habacuc escribir la visión del juicio contra los opresores. Y se revela que mientras el orgulloso cae por su propia ambición, el justo va a vivir por su fe. Y luego de esto, en el capítulo 3, del 1 al 19, vamos a ver lo que decía al comienzo, ¿no? La actitud
¿Cómo es transformada? De la queja hacia la alabanza, hacia la gratitud, hacia el contentamiento y hacia la confianza plena en Dios. Entonces, en el último capítulo, vamos a ver que Habacuc eleva una oración de alabanza en respuesta a la revelación divina. Su cántico va a describir el obrar omnipotente, porque sin duda es el poder de Dios obrando. Además, su obrar soberano en toda la historia, y él va a declarar, finalizando, una declaración de confianza absoluta, plena, que aunque pase todo el juicio, él va a estar confiado en Dios. Entonces, queridos hermanos, algo que vamos a poder ver en este libro, en el libro de Habacuc, es toda esta transición, los diálogos que hay entre el profeta y Jehová. Vamos a ver las respuestas que Dios le va a dar y cómo el corazón va a ir transformándose al momento que Dios va a ir hablando. Así que vamos a hablar de esta primera parte, ¿no? En los próximos domingos vamos a ir con nuestro hermano Edgar intercalándonos y vamos a ir viendo cada una de esas partes, pero ahora nos vamos a enfocar en el capítulo 1 del verso 1 al 4. Veamos entonces, en esta primera parte, en estos primeros versículos, vamos a ver algunos puntos. En primer lugar, vamos a ver en el versículo 1 el mensaje revelado. El versículo 1 del capítulo 1, el mensaje revelado. Y cuando estaba haciendo el estudio de esta primera parte, miren que me llevó bastante tiempo poder adentrarme en eso, porque a veces uno hace una lectura superficial y dice, bueno, ¿no? La profecía que vio el profeta Habacuc. Pero gracias al Señor, Él ha provisto de herramientas, de recursos para uno ir preparando, entrenándose. Y esto solamente es para la edificación de la iglesia, ¿no? No tiene que ver nada con algún mérito, alguna capacidad o cualidad. Pero lo que el Señor va a hacer es mostrarnos que, por ejemplo, en esta primera parte, cuando habla de la profecía que vio el profeta Habacuc. Yo decía que no hay mucha información acerca de Habacuc. No sabemos mucha información acerca de él, de su familia, su identidad. Algunos sugieren el nombre Habacuc, quiere decir el que abraza. Entonces nos habla probablemente la escritura, en este caso, acerca de lo que él hacía, del ministerio que tenía. Ahora, el libro de Habacuc comienza haciendo mención a la profecía que él mismo vio. La palabra que se va a emplear para profecía en el hebreo es masá. Y esa es una palabra que se traduce como carga, algo que es pesado. Ahora, ¿por qué esa profecía, por qué utilizaría la palabra carga para referirse al mensaje que estaba recibiendo de Dios? Ahora, ustedes van a entender por lo que sigue más adelante que esto tiene que ver con la implicancia que tenía esto. Era un mensaje de juicio. Entonces, lo que vamos a ver es que Habacuc había recibido un mensaje poderoso de parte de Dios. Era un mensaje pesado. ¿Por qué decimos esto? Porque estaba cargado de juicio ¿contra quién? Contra Judá y contra los caldeos. Y este grupo de personas, los caldeos, es importante que entendamos también que los va a llamar a los babilonios, ¿sí? Entonces, no solo es una noticia a transmitir, sino es una responsabilidad que él va a tener, una responsabilidad espiritual que el profeta va a llevar sobre sus hombros hasta que él logra entregarla. Y lo va a hacer hacia el pueblo. Ahora, Habacuc afirma además que vio el profeta, ¿sí? En este caso, algo que vamos a ver que ese verbo para ver no es solamente ver algo superficial, no es como veo algo pasar, vi pasar algo, sino que este ver tiene que ver con algo mucho más profundo, con el contemplar algo que se le estaba mostrando. Y claramente esa era una visión que estaba recibiendo de parte de Dios. Ahora, este verbo significa mirar fijamente, percibir mentalmente o contemplar. Se refiere a tener una visión profética. Entonces,
el uso de esta palabra siempre está ligado a Dios. Dios mostrando el mensaje a los profetas. Entonces, queridos hermanos, este primer punto es el mensaje revelado, la profecía que vio el profeta. Ahora, una de las cosas en las cuales estuve también meditando tiene que ver con este uso, por ejemplo, del artículo en estas dos palabras. Por ejemplo, dice el profeta. Y esto es importante para entender el ministerio profético de Habacuc. Miren, dice ahí, la aparición del artículo definido, el profeta, ¿sí?, lo que nos va a mostrar es que hay una relación profunda con el oficio de este hombre. A diferencia del español, por ejemplo, donde el artículo nos va a mostrar género, número, si es el sustantivo algo conocido o desconocido, en hebreo la función principal del artículo es determinar esta cosa. En primer lugar, si se trata de algo conocido o desconocido. Por ejemplo, no es lo mismo decir, por ejemplo, un profeta que el profeta. Y entonces, en este caso, como en el hebreo no existe el artículo indefinido un, una, unos, unas, la ausencia del artículo al lado de un sustantivo sugiere que se trata de algo general, algo común o no especificado. Por esta razón, no es lo mismo decir nuevamente un profeta que el profeta. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Que al llamarse en el libro de Habacuc, sí aparece este artículo que nos va a hablar de el profeta. Entonces, esto nos va a hablar del título que esta persona tenía. Un título oficial. Era un profeta reconocido, con una labor importante dentro de la nación. Ahora, no estamos ante un mensaje cualquiera, queridos hermanos. Es la profecía que este hombre recibió, la revelación directa de parte de Dios para un momento crítico en la nación de Judá. Y el canal, el medio que Dios va a utilizar para hablar a esta nación es la de un hombre con luchas reales y que a través de sus escritos nos va a mostrar un corazón que va a transitar desde la queja hasta la alabanza, hasta la confianza. Nos va a mostrar que de la desesperación por lo que él está viendo, a pasar a una confianza plena. Entonces sus palabras van a detallar con precisión que Dios no es ajeno al pecado ni indiferente al clamor de su pueblo, pero que por encima de todo Él es soberano y justo. ¿Saben? En esta primera parte vamos a ver entonces el mensaje revelado. Y el mensaje revelado tiene que ver con todo lo que Él va a contar a continuación. Pero luego vamos a ver el siguiente punto, en el versículo número 2, el clamor ante el aparente silencio. Presta atención a este siguiente punto, porque es muy probable que aquí nos sentamos muy identificados con Habacuc. Y vamos a ver entonces el clamor ante el aparente silencio. Y el versículo dice así: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Sabes, hermano? Basta con leer este pasaje, este versículo, para darnos cuenta que había una carga en el corazón del profeta. ¿Notas esas palabras? ¿Notas la forma en cómo él se está dirigiendo a Dios? ¿Sabes? Antes de recibir la profecía, o lo que vemos aquí, es que Habacuc se dirige directamente a Jehová. ¿Y cómo lo hace, hermano? Lo hace a través de preguntas, que las vamos a evidenciar. Ahora, esas preguntas evidencian probablemente su impaciencia, su desconfianza. Es muy probable que los acontecimientos que estaban sucediendo a su alrededor estaban causando en él frustración. Ahora, hermanos, para ese entonces, los reinos que se habían dividido, nos va a mostrar que el Señor ya había traído juicio contra uno de estos reinos.
Pero lo que nos va a mostrar ahora es que esto también podía pasar con sociedad, con la nación de Judá. Por eso que este asunto no era un asunto menor. La destrucción, la devastación de esta nación incrementaron el temor de Habacuc. Ahora, su nación, que años atrás había experimentado una renovación espiritual, por ejemplo, con el rey Josías, un rey que comenzó a reinar desde los 8 años y comenzó a ser lo recto delante de los ojos de Dios, pero luego su hijo, Joacim, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y probablemente en ese tiempo fue el tiempo en que Habacuc profetizó. Y lo podemos ver por los detalles que él nos va a dar de cómo se encontraba la ciudad. Ahora, esta primera mención que hace Habacuc en su pregunta, ¿hasta cuándo? Esto evidencia que la paciencia estaba llegando a un límite, que el profeta percibía un silencio frente al mal que sus ojos miraban. Ahora, la pregunta no buscaba tener una respuesta en cuanto al tiempo, ¿no? Sino que tenía que ver con una expresión de agotamiento. Está cansado. Ahora, este clamor, y esto hay que reconocer en Habacuc, él, si bien tiene toda esta situación que ve a su alrededor, él acude a la fuente correcta. Él va a Dios. Él entiende que Dios es el único que le puede dar la respuesta. Pero al mismo tiempo había esa tensión, porque Dios no respondía. Aparentemente, Dios estaba en silencio. Su clamor no era oído. Entonces, lo que nos va a mostrar aquí es que lo que va a hacer el profeta es hablar a Dios y decirle: ¿por qué? ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Entonces hay dos verbos que va a utilizar el profeta. Y uno de ellos tiene que ver con el verbo clamaré y el verbo daré voces a ti. Ahora, si uno lo ve de esa manera, se va a dar cuenta de que probablemente son verbos muy parecidos. Pero créanme, hermanos, que son verbos, en primer lugar, el primero de clamar tiene que ver con un grito de angustia. Y la forma en la que se va a presentar el verbo es una forma que nos va a hablar que es algo constante. No es solamente una acción de un momento. No es que él se levantó un día y dijo: wow, mira qué mal está la ciudad, la violencia, bueno, voy a orar a Dios. Bueno, Señor, responde. No, tenía que ver con algo que cargaba su corazón constantemente. Entonces, ¿hasta cuándo? Clamaré y no oirás. Y luego dice: y daré voces a ti. Es como que Habacuc estaba diciendo: Dios, justicia, quiero justicia, mira todo lo que hay alrededor. Este es tu pueblo. Tú eres un Dios santo. Tú eres un Dios que no tolera el pecado. ¿Por qué permites que suceda todo esto? Ahora, ¿saben? Habacuc seguía formulando sus preguntas y sabemos que la dirige a Jehová. Él es directo. Le dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová? Ahora, por la pregunta nosotros podemos inferir que Habacuc considera en esta primera parte que hay algunas cosas que Dios no hace. Por ejemplo, Habacuc dice que Dios no oye el clamor. Lo dice ahí: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Le está diciendo: hasta no oyes el clamor. Y además le dice que Él no salva. No salvarás. No lo estás haciendo. Ahora, esto es bastante confrontante a lo que nosotros tal vez alguna vez podríamos haberle dicho al Señor en una oración de clamor. Pero lo que vamos a ver aquí, aunque su sentir de dolor y desesperación lo llevan a acudir a la fuente correcta, a donde deberíamos acudir todos, que es Dios, estas dos acusaciones se van a contraponer con lo que Dios había venido demostrando a lo largo de la historia bíblica. Por ejemplo, nosotros sabemos que Dios oyó el clamor de su pueblo. En Éxodo capítulo 3, versículo del 7 al 8, dice así: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y mira lo que dice aquí: y he oído su clamor a causa de sus exactores,
pues he conocido sus angustias. Y en el versículo 8 dice, y he descendido para librarlos. ¿Sabes? ¿Te das cuenta, hermano y hermana? Que lo que vamos a ver es que Dios no fue indiferente en ningún momento, no lo es ahora. Pero en ese momento Él estaba obrando de una manera distinta. Entonces, no es que Dios no oiga el clamor de su pueblo, ni es que Dios tampoco libere o salve a su pueblo que esté en una situación de dolor. Entonces, hemos visto estos dos verbos que aparecen de clamar y dar voces, aunque parecen ser sinónimos, son dos verbos que van a explicar realmente cómo se encontraba el profeta. Estaba desesperado. Ahora, uno diría, pero ¿por qué tanta desesperación? ¿Por qué tanta angustia, Habacuc? Deja que Dios los juzgue. No, ellos son pecadores, tú eres justo. Tú tienes una comunicación directa con Dios. Bueno, había un peso muy grande y ahora lo vamos a entender. Ahora, presta atención a lo que dice ahí en el versículo número 3. Estamos llegando ya al versículo número 3. Y hemos visto entonces en primera instancia el mensaje revelado. Hemos visto el clamor ante el aparente silencio. Y ahora vamos a ver en el punto 3 la confrontación ante la injusticia y el conflicto. La confrontación ante la injusticia y el conflicto. Y aquí es donde Habacuc nos va a dar este detalle interesante acerca de cómo se encontraba el pueblo. Y presta atención a esto. Él va a decir lo siguiente. Nuevamente sigue con preguntas, ¿no? ¿Hasta cuándo? Dice en el versículo 2, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Y mira ahora, y va a una confrontación. ¿Por qué? Busca una razón. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. ¿Sabes? A mí me gusta mucho ver los detalles, palabras, porque encuentro mucha riqueza en esto. Y mira, presta atención a todas las palabras que tienen que ver con pecado en este pasaje. Iniquidad, ¿qué más pueden detectar ustedes? Molestia, destrucción, violencia, pleito y contienda. Ahora, esta confrontación, para Habacuc esto era injusticia. Esto era lo que él miraba, lo que sucedía no solo en la gente que estaba a su alrededor, en sus vecinos. No solo era algo que, era de un grupo de personas, era toda una nación marcada por esos pecados. Ahora, hermano, piensa en tu contexto, en donde vivimos. ¿Hay iniquidad en nuestro contexto? ¿Molestia? ¿Hay destrucción, violencia, pleito, contienda? ¿No es esto parte del día a día de lo que vivimos cuando nos subimos al bus, al trabajo? Ahora, lo más terrible es cuando eso está muy cerca de nuestro entorno, en nuestras familias. Aún siendo creyentes, muchas veces estas cosas son cosas que tristemente describen o forman parte de lo que no debería ser. Entonces vamos a encontrar en este tercer punto la confrontación ante la injusticia y el conflicto. Habacuc sigue dirigiéndose al Señor y esta vez continúa con la misma forma de hacer preguntas que cuestionan la forma en la que Dios actúa. En este punto, y antes de continuar con la enseñanza, hermanos, quiero dejar en claro que ese no es para esta parte que lo que estoy haciendo no es para desmerecer el ministerio del profeta. Dije al comienzo que el profeta pasó de la queja hacia la alabanza, y si él lo está evidenciando aquí es porque realmente quiere mostrarnos cómo su actitud es confrontada por la respuesta que le va a dar Dios. Y hoy no vamos a ver la respuesta que Dios le va a dar, solo estamos viendo este lado de la historia, del lado de lo que él vivió. Pero al mismo tiempo, queridos hermanos, no queremos desmerecer su ministerio profético, y aunque en estos primeros versículos veamos a un hombre agobiado, desesperado por lo que miraba a su alrededor, lo que va a evidenciar es ese lado tan humano, que al responder de una manera inapropiada nos puede llevar a pecar directamente contra un Dios santo, ¿no? Dejando en evidencia nuestra incredulidad. ¿Por qué incredulidad? Porque yo pienso
que Dios no creo que realmente Dios haga las cosas como Él lo dice ser. Orgullo en pensar, yo podría hacer las cosas diferentes. Si yo fuera Dios, yo haría las cosas distintas. Erradicaría toda la maldad. Pero créanme que sería tomar el lugar que no nos corresponde. Ahora bien, ahí hay una pregunta que va a utilizar el profeta y dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Miren, una de las características de la literatura hebrea es el uso de los paralelismos. Es decir, utilizar una frase o una frase que enfatice algo más que vino diciendo el profeta. Y en esta pregunta podemos ver este paralelismo, porque él dice, ¿por qué me haces ver iniquidad? Y además añade, y haces que vea molestia. Ahora, cuando tú ves este versículo, te das cuenta, ¿quién es el que hace que Habacuc vea toda esa realidad a su alrededor? ¿Quién es el que la hace ver? Es Dios. Porque Él le dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Ahora, hay algunas palabras interesantes. Iniquidad. No, la palabra iniquidad es una palabra que no es solo un error, no es una confusión, no es algo del momento. Es una perversidad que está ahí, marcada en el corazón de cada hombre, totalmente entregada al pecado. Es un vacío moral que busca dañar a otros. O sea, es esta iniquidad que se va pasando de uno a otro, ¿sí? En donde se forma parte del día a día de las personas. Luego habla de la molestia. Y esta molestia, esta palabra, tiene que ver con el sufrimiento y la fatiga que causa el pecado. ¿Sabes qué, hermanos? Hay mucha gente que está cansada de la violencia que vive, cansada de las injusticias, de todo lo que hay alrededor. Ahora, y no solamente cansada en un sentido de decir, bueno, estoy agotado, sino que está cansada de sufrir el agravio a causa de lo que hay a su alrededor. Gente que vive injusticias en injusticias, le roba, mata, pierde, todo. Y eso es lo que causa esa molestia. Y tiene que ver con el sufrimiento y la fatiga que causa el pecado. Y es que esa frase me encanta. Porque el pecado no solo ofende a Dios, sino que aplaza también al prójimo. Eso es interesante, porque a veces pensamos que solamente el pecado ofende a Dios, pero sabemos que el pecado es algo que también es destructor, no solamente a nuestro alrededor, sino a nuestro prójimo. Ahora habla de dos palabras que están muy relacionadas, que tienen que ver con la destrucción y la violencia. Y este es un par de palabras que vamos a encontrarlo aquí, sobre todo en este pasaje, que tiene que ver con la devastación física. O sea, la violencia se miraba reflejada, por ejemplo, en saqueos, en formas en donde se ejercía una violencia física, mientras que esa palabra violencia jamás es la violación despiadada de la ley de Dios. O sea, la ley de Dios había sido dejada de lado. Y eso lo vamos a ver en el último versículo. ¿Cómo estaba la ley de Dios? Les había dicho que durante el reinado de Josías, algo que se hizo fue poner la ley, la autoridad de Dios por encima de todo y que esta rija cómo debía vivir el pueblo. Es volver a los mandamientos, a los estatutos que Dios había establecido, en donde su pueblo tenía que revelar la justicia, porque Dios es santo. Entonces su pueblo tiene también que vivir de una manera santa. Y Dios había dado, por ejemplo, ahí en Éxodo capítulo 19 al 23, cómo tenía que andar el pueblo. Y en medio de eso, en el capítulo 20, les va a entregar los mandamientos. Y así tenía que conducirse el pueblo. Pero vemos que la ley fue dejada de lado. Y no solamente esto. Ahora vamos a entrar a la última parte. Dice, y pleito y contienda se levantan. Estas dos palabras, pleito y contienda, son términos que se utilizaban en el aspecto legal. Indican una sociedad que estaba, digamos,
en todo tipo de juicio, pero cuando hablo de juicio en estas demandas unos a otros, pero en donde la justicia, que era la que debería gobernar y podía determinar quién es culpable y quién es una persona inocente, lo que había sido esto es una perversión total. Y la justicia se había convertido en un arma de opresión, en donde el impío sometía al justo, porque tenía ganancias, porque tenía recursos. Entonces no había una justicia plena. Entonces esto era lo que miraba Habacuc: violencia, molestia, iniquidad. Ahora, queridos hermanos, Habacuc ve una nación que se está devorando a sí misma desde adentro. La violencia que muestra en los versos anteriores ha llegado ¿hasta qué punto? Hasta las cortes, en donde se tenía que decir qué era justo y qué no era justo. Ahora, no solamente esto, sino que eso se había llevado aún hasta el ámbito familiar, hogares, creando un ambiente donde la justicia es imposible de encontrar. Y así se encontraba la nación. Por eso que lo que demanda Habacuc es un cambio, una intervención de parte de Dios. Y finalmente, en el último punto que vamos a ver el día de hoy, hemos visto en primera instancia el mensaje revelado, el clamor ante el aparente silencio. Hemos visto en el punto 3 la confrontación ante la injusticia y el conflicto. Y finalmente vamos a ver esas consecuencias. ¿Cómo se encontraba la ciudad? Las consecuencias, el colapso legal y social de la nación. Y dice el último versículo, ya llegando a la parte final: por lo cual la ley es debilitada. Y marca esta palabra porque es clave para poder entender eso. Y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío, ¿qué hace el impío? Asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. ¿Recuerdas estas dos últimas palabras que habíamos visto en el versículo 3? Pleito y contienda. Todo esto está en el contexto de lo legal. Ahora, lo que nos va a dar Habacuc es la razón por lo cual, por tanto, la ley es debilitada. Y esto tal vez es uno de los momentos cruciales para poder entender todo lo que sucedía. ¿Por qué hay una nación tan marcada por la violencia, el pecado y la maldad? Por esta razón. La ley es debilitada. Lo que tenía el pueblo de Israel en ese momento, la revelación que Dios les había mostrado, era la ley, la palabra, el mensaje de los profetas. Y ellos tenían que escuchar, alinearse a la verdad, a vivir y a confiar y creer que Dios quiere que su pueblo sea un pueblo santo, obediente a sus ordenanzas, que no haga alianza con los pueblos paganos, que pueda mostrar realmente una vida no hipócrita, sino una vida real frente a lo que Dios demandaba de su pueblo. Pero en este caso, vemos que el problema es que la ley es debilitada. Y obviamente, si la ley es debilitada, nada de lo que va a salir alrededor lo va a hacer de una buena manera. Ahora, mira, presta atención en esto. Por tanto, es esa palabra que también podríamos traducirla por lo cual, ¿no? Lo que nos va a mostrar es esta parálisis de la sociedad. No es un accidente. Todo lo que viene mostrando en los versículos anteriores no es un accidente, no es algo fortuito. Tiene que ver con algo inevitable que iba a suceder. Porque el pecado ha corrompido la sociedad hasta el punto de inutilizar la palabra de Dios, la ley de Dios. Ahora, el término, ahí yo les había dicho la palabra que va a mostrar aquí, que tiene que ver con debilitada. Esa palabra tiene que ver con algo que está paralizado, como algo congelado, está entumecido. Ahora, no es que la ley, la palabra de Dios había pasado ya no tiene relevancia para ese tiempo. No. Lo que había pasado es que estaba debilitada.
y esto es importante, en una sociedad que desprecia a Dios, la Biblia se convierte en un libro muerto. Repito, en una sociedad que desprecia abiertamente a Dios, la Biblia se convierte en un libro muerto. Y eso es muy probable que tú hayas podido escuchar, los chicos que están estudiando en la universidad, en la escuela. Es el poco valor y casi nulo valor que se le da a las Escrituras, ¿no? Nada, no. ¿Qué pasa poder encontrar en un libro antiguo con cosas que servían, sí, para el tiempo pasado? O hay otros que podrían decir, sí, hay cosas buenas en la Biblia, pero hoy la ciencia ha desarrollado, hay nuevas áreas que nos pueden ayudar a resolver los problemas. La Biblia tiene buenas cosas. No, para el creyente, el Hijo de Dios, eso no es algo más, es el todo que va a regir su vida. Entonces, es interesante porque en una sociedad que desprecia a Dios, la Biblia se convierte en un libro muerto, inerte. ¿Tiene autoridad teórica? Uno podría decir que sí. Hoy muchas de las cosas que nosotros podemos escuchar en la gente, ¿no?, que puede apelar a verdades bíblicas, a cosas, pero son solo cosas superficiales. Pero nosotros sabemos que como consecuencia de esto, la justicia no sale. Obviamente, todo lo demás va a ser perjudicado. La justicia está atrapada en un laberinto de corrupción, como lo miraba Habacuc, y ese término que nos va a mostrar en esa parte en donde dice, y el juicio no sale según la verdad, es que la verdad nunca logra una victoria final, siempre derrotada y poseída. Y qué triste es ver eso, ¿no? Porque en la sociedad en la que estaba Habacuc, lo que él miraba, en donde tendría que haber un resultado justo, miraba injusticia. En donde el impío asediaba, acorralaba al justo, al hombre que trataba de vivir agradando a Dios, y todo le salía bien, ¿no? Y cuánto más nosotros es pensar esta idea, ¿no? Parece que a los que le dan la espalda a Dios todo le va bien, trabajo, tienen todo, y pareciese que, ¿cómo Dios haces eso? Y yo, que quiero servirte, que quiero honrarte con mi familia, obedecer, parece que todo va contrario a eso. ¿Saben, hermanos? Algo que vamos a ver, dos cosas antes de terminar, es ¿qué podemos ver de la teología bíblica en este pasaje? Bueno, algo que el Señor llamaba poderosamente mi atención y hablaba mi vida, tenía que ver con la soberanía de Dios. Ahora, el término de la soberanía es un término que uno puede definirlo como Dios tiene el control de todo, ¿no? Pero lo que vamos a ver aquí es que en los primeros pasajes, los primeros 4 versículos, no hemos visto a Dios hablar de ninguna manera. Es más, hemos visto la acusación, esta queja de Habacuc hacia Dios diciendo, no oyes, no salvas, me haces ver iniquidad, haces que yo vea todo eso alrededor y no veo que haces algo. ¿Cómo relacionar esta tensión en que Dios tiene el control, pero cuando no veo una respuesta? O sea, Dios, tú dices que tienes el control de toda mi vida, pero mira mi familia, ¿cómo está? ¿Cómo están mis finanzas? ¿Cómo está? Me he quedado sin trabajo, esto está sucediendo en mi familia, mi salud se está deteriorando. ¿Cómo es eso? Que tú tienes el control de todo y por el contrario las cosas van de mal en peor. Bueno, aquí nos va a mostrar esto, ¿no? Claramente que hay una tensión entre nuestra forma de percibir lo que Dios es con lo que realmente Dios ha mostrado a lo largo de las Escrituras. Entonces, a diferencia de otros textos donde se exalta, por ejemplo, el control de Dios y uno puede ver a Dios viendo los detalles, en este caso la soberanía aquí de Dios se percibe por un silencio y una aparente inacción divina ante el mal. Dios no está haciendo nada hasta este momento. Ahora, Habacuc, por ejemplo, él se queja que la ley es ineficaz.
Pero en nuestro caso, nosotros sabemos, por ejemplo, que Cristo no vino a ignorar todo lo que pasaba a su alrededor, sino Él vino a ponerle fin, siendo Él mismo la justicia de Dios. Lo que reclamaba Habacuc era justicia, ¿no? Él quería justicia. ¿Pero podía encontrar la justicia en medio de una situación así? No. Y ese es ese clamor. Hoy nuestra sociedad también reclama, ¿qué cosa? Justicia. Queremos un presidente justo, que no sea corrupto. Queremos jueces que dicten la ley como tiene que ser. Y ese es un clamor. Toda la sociedad clama justicia. Y nosotros sabemos que el justo ya vino hace más de 2000 años. Él se entregó. Cristo dijo, no penséis que yo he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y Él vino y la cumplió a la perfección. Eso nos dice Mateo 5:17. Romanos 10:14 dice, porque el fin de la ley es Cristo. Y mira esto, ¿cuál es el propósito de esto? Para justicia a todo aquel que cree. No solamente Él mostró su justicia, sino que Él la ofrece para que todo aquel que crea en Cristo, por medio de la fe, pueda también ser visto como justo delante de Dios. Sobre el silencio y esa respuesta de Dios, Habacuc, hemos visto que pregunta a Dios, pregunta por qué Dios no hace nada. ¿Por qué Dios calla ante la destrucción, ante la inmoralidad, todo lo que miraba? Y la Biblia nos enseña que el silencio terminó cuando la palabra se hizo carne. ¿Se acuerdan? Hebreos capítulo 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio de ¿quién? Por el Hijo. Y es interesante esto, porque Dios nunca estuvo en silencio. ¿Cómo nosotros podemos ver que Dios ha demostrado realmente interés por la humanidad? Bueno, Él lo ha hecho. Mirábamos ahí en Éxodo capítulo 3, cuando escuchó el clamor del pueblo. Pero la mayor demostración tiene que ver con que Él habló por medio de Cristo. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Además podemos ver en cuanto a la soberanía de Dios, en cómo el justo es rodeado por el impío. El profeta observa con dolor cómo el impío asedia al justo, ¿no? Y esto es un eco de lo que iba a suceder más adelante cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Sabemos que el Señor Jesucristo fue asediado por los injustos, por los impíos, quienes lo sometieron, lo golpearon y lo llevaron hasta la cruz. Aunque Él entregó voluntariamente su vida, hubo una parte de ellos que voluntariamente también hicieron, sabiendo quién era Él. Primera de Pedro 3:18, y dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo, ¿por quién? Por los injustos, para llevarnos a Dios. Hechos 3, del 14 al 15, dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo. Y continúa diciendo, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Siempre este contraste, el justo, Cristo, en lugar de los injustos. Ahí estamos nosotros. Ahora, ¿cómo se ve la soberanía en estos planes incomprensibles de cómo Dios obra? Habacuc no entiende cómo Dios puede usar el mal. La próxima semana vamos a estar viendo el versículo 5 en adelante y vamos a ver una respuesta que uno esperaría, por ejemplo, que Dios le diga, oye, ¿verdad, Habacuc, que estás tan angustiado? Tranquilo, te voy a dar la respuesta, no te preocupes. No te angusties de esta manera. ¿Sabe? La respuesta que le da a Dios es sumamente distinta a la que nosotros podríamos hacer. Y va a responder con un juicio contra la nación, pero utilizando otro pueblo. Entonces, Habacuc no entiende cómo Dios puede usar el mal, o sea, los babilonios, para sus propósitos. Esto apunta a la soberanía de Dios en la cruz. ¿Por qué? Porque el acto más malo de los hombres
fue el plan más bueno de Dios. O sea, el plan que trataron y tramaron los religiosos, los hombres que estaban en contra de lo que Cristo enseñaba, el imperio romano, todo ese plan malvado, maléfico, sirvió para que Dios pueda mostrar realmente ese poder llevar a Cristo a la cruz y de esa manera poder darnos a nosotros la salvación. Me encanta este último versículo ahí en Hechos capítulo 2, versículo 23, y dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matáis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Saben, hermano? Acá vemos la soberanía de Dios, porque dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No fue algo fortuito lo que pasó con Cristo. Fue Dios obrando soberanamente. Otro de los puntos que podemos ver, no solamente la soberanía de Dios, sino la condición del hombre. ¿Cómo describe la sociedad? La describe como una sociedad entregada al pecado. Y aquí lo que vamos a ver a grandes rasgos nada más es esta incurabilidad del pecado humano. No hay forma de encontrarle una solución que no sea Cristo al problema del hombre. Habacuc describe una lista de problemas, de pecados como iniquidad, molestia, destrucción, violencia, pleitos, contiendas, todos en el versículo 3. Y lo más aterrador, ¿saben qué es? Que esas palabras estaban describiendo ¿a quién? ¿Al pueblo de quién? El pueblo de Dios. Esto nos muestra que ni siquiera tener la ley de Dios es suficiente para cambiar el corazón. ¿Sabes, hermano? Uno puede tener una Biblia en casa, puede tenerla ahí colocada, pero si solamente está ahí, esa no va a tener ningún efecto en tu vida, ¿sí? Es sin duda el mensaje, el poder del Evangelio para transformar el corazón, de alguien que se encuentra en una situación como tal. ¿Cómo podemos ver esto con Cristo? Bueno, esto nos apunta a la necesidad de un nuevo nacimiento. O sea, si el pueblo que tenía la ley no podía cumplirla, entonces el problema no es la regla en sí, es quien la ejecuta. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eso solamente mostraba la condición del hombre delante de Dios y su pecado, y su imposibilidad, su incapacidad de acercarse a Dios. Luego vemos la incapacidad de la moralidad. En el versículo 4, por ejemplo, Habacuc dice que la ley se entorpece, bueno, la palabra que utiliza se debilita, ¿no? El pecado ha llegado a tal punto que la estructura moral de la sociedad estaba rota. Entonces el hombre por su propia cuenta no puede restaurar la justicia. Y la condición humana nos muestra entonces que no es capaz de poder lograr su justificación por sí mismo. ¿Y cómo podemos ver esto a Cristo? Es que Cristo viene como aquel que no tiene esa ley debilitada, sino que Él es la ley encarnada. Donde el hombre falló, Él triunfó. Él hizo lo correcto. Él cumplió la ley, no vino a eliminarla, no vino a desmerecer la ley, Él vino a cumplirla y a mostrarle que ellos necesitaban de un Salvador. Romanos 8:3 nos dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Saben, queridos hermanos? Este pasaje nos va a mostrar estas dos cosas: la soberanía de Dios, la condición del hombre y esta necesidad por justicia, que la podemos ver en Cristo, la necesidad de alguien que implante esta justicia por medio de la fe en Cristo y en donde nosotros podamos ser libres de condenación.
Ahora, me encanta porque no termina la historia aquí, esos solamente son 4 versículos de todo lo que hay. No hemos terminado el capítulo 1. La próxima semana vamos a ver con nuestro hermano Edgar, me parece, vamos a ver la respuesta de Dios, cómo Dios va a responder a eso y cómo nosotros como iglesia también podemos seguir siendo edificados. Hay unas preguntas que pedía a mi hermano Luis que me ayude aquí, tal vez pueda servir para poder ahí compartir cuando están en casa. La primera pregunta es, cuando oras por una situación injusta y parece que no hay respuesta, ¿tu corazón tiende a dudar del poder de Dios o del carácter de Dios? ¿Cómo cambia tu perspectiva saber que Cristo es la respuesta final a ese silencio? Qué interesante es pensar en eso, ¿no? A veces oramos por situaciones que no nos parecen justas y parece que no hay respuesta. ¿Cómo responde el corazón? Y esto nos va a ayudar a identificar en qué lugar estamos. Siguiente pregunta. ¿Hay alguna área en tu vida donde hoy la soberanía de Dios te parece cruel o inexplicable? ¿Me explico? De repente estás pasando algo, entonces tú dices, no, me parece que está haciendo mucho. Yo no puedo estar pasando por esta enfermedad. ¿Cómo me puede pasar a mí? ¿Cómo puede esto pasar en mi familia? Esto no me parece que está bien la soberanía de Dios, pero cuando tiene que ver con mis propios intereses, me parece que hay algo que no está bien. La pregunta sería, ¿hay alguna área de tu vida hoy donde la soberanía de Dios te parece cruel o inexplicable? ¿Eres capaz de descansar en el hecho de que Dios es soberano, aunque no sea transparente contigo? Aunque tú no entiendas cómo Dios está obrando, tú puedes decir, Señor, voy a descansar en ti porque tú eres justo, soberano. Hay otra pregunta. Al leer la lista de pecados del versículo 3, donde habla de la violencia, del pleito, de la contienda, ¿puedes identificar esas mismas raíces en tus relaciones cercanas o en tu propio corazón? ¿Puedes verlo? ¿O crees que el pecado grave es solo de los demás? Y esto es un peligro del cual podemos caer muchos, ¿no? El pensar, no, la sociedad necesita cambiar, ¿no? Los presidentes, los congresistas, ¿no? Los alcaldes, la gente ahí, esas personas necesitan cambiar, dejar de lado el pleito. Entonces, al leer esta lista, ¿puedes identificar esas mismas raíces en tus relaciones? Pienso en la relación de padres e hijos. ¿Ven eso? Violencia, injusticia, pleito, contienda. Otra de las preguntas es, ¿en qué áreas de tu vida estás intentando arreglarte a ti mismo mediante reglas o esfuerzos humanos, en lugar de correr a la gracia de Cristo? Esa pregunta, mientras pensaba en esto, creo que hay áreas en nuestras vidas en donde nosotros queremos buscarle la manera, ¿no? Yo voy a salir de eso, por mi propia cuenta. Pero, hermanos, hay un llamado de poder correr a la gracia de Cristo, porque nosotros no podemos vencer el pecado por nuestra propia cuenta. Necesitamos de la gracia y la misericordia de Dios, de su poder, de sus promesas. Siguiente, hay otra pregunta. Habacuc se queja de que Dios mira el agravio y no hace nada, ¿no? Eso dice el versículo 3. ¿Alguna vez has sentido que Dios es un espectador pasivo en tu sufrimiento? O sea, que Dios ve cómo sufres y no hace nada. ¿Cómo cambia esa percepción cuando recuerdas que el Padre no fue un espectador en la cruz, sino que entregó activamente a su Hijo? ¿No? ¿Cómo cambia el pensar eso? Que cuando Cristo estaba en la cruz, no solamente Dios estaba siendo un espectador, nada más, sino que Él estaba entregando activamente a su Hijo Jesucristo para poder rescatar a los perdidos, a los malvados, a los injustos. Siguiente. Si Dios es soberano, nada de lo que ves en Habacuc, del 1 al 4, es accidental. Si partimos de esa premisa, Dios es soberano, ¿ok? Entonces, nada de lo que pasa en esos primeros 4 versículos es accidental.
Ahora hay una pregunta, ¿y has considerado que Dios podría estar usando el caos en tu vida para debilitar tu confianza en el mundo y fortalecer tu confianza en Cristo? Nuevamente, ¿has considerado que Dios podría estar usando el caos en tu vida para debilitar tu confianza en el mundo? O sea, a veces la gente piensa que la solución es el cambio de leyes, el cambio de gobernantes, el cambio en las normas, en cómo este país se maneja. Y a veces está afianzando su confianza en eso. Pero, ¿en dónde estamos pensando? Bueno, la idea es que nosotros podamos fortalecer nuestra confianza ¿en quién? En Cristo. Hay otra pregunta, dos más. Es fácil leer sobre la violencia y el pleito, ¿no? En el versículo 3. Y lo que decía, en pensar en políticos, en criminales. Pero ¿en qué momentos de esta semana has usado tus palabras para ejercer violencia o generar contienda en tu hogar o en tu trabajo? ¿No? Confrontante. Porque es fácil leerlo, como decía, verlo esto en otras personas, pero ¿en qué momento de esta semana has usado tus palabras para ejercer violencia o generar contienda en tu hogar? Y esto es una confrontación a todos, porque nuestras palabras pueden ser muy duras y pueden reflejar que algo en el corazón no anda bien. Y por último, ¿en qué parte de tu vida sientes que la palabra de Dios se ha debilitado, se ha entorpecido, como lo dice en el versículo 4? ¿Es en tu falta de perdón, en tu manejo del dinero, en tu vida privada? ¿Cómo te apunta esa debilidad hacia tu necesidad desesperada de la justicia de Cristo? ¿Sabes, hermano? Cuando pensaba en eso, podía ver cómo mi vida se estaba conduciendo hasta ahora. Y sin duda, lo que necesito es de la justicia de Cristo. No necesito que Dios me vea como un buen hombre. No necesito que las personas de mi iglesia me vean como un buen hombre o que me vean como un buen padre o un buen hijo. Necesito que Dios pueda verme a mí justo. ¿Pero en qué sentido? Justo porque Cristo me ha imputado de su justicia, porque creí en Él y me permite a mí poder obedecer, poder vivir en temor hacia Él. Y esas preguntas lo que hace es examinar el corazón y revelar lo que hay ahí, qué cosas tal vez están costando de comprender, de entender, si Dios obra de esa manera, cómo reacciono, qué evidencia mi corazón. Y como decía esta última pregunta, ¿hay algo en nuestras vidas en donde la palabra de Dios se ha debilitado o se ha entorpecido? No está dando, parece, los resultados, o creemos, no es tanto así. También la Biblia es la palabra de Dios, pero no lo veo que se pueda ver de esta manera en mi vida. Y podemos ver en la falta de perdón. ¿Por qué tengo que yo pedir perdón? ¿O por qué voy a perdonar a alguien que me ofendió? ¿No? O el manejo del dinero en nuestra vida privada y cómo te apunta esa debilidad hacia tu necesidad de Cristo. Hermanos, seamos sinceros delante de Dios, acudamos a Él y acudamos principalmente de una forma desesperada, como lo hace Habacuc, en encontrar la justicia de Cristo. Vamos a terminar orando al Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque nos has regalado un tiempo precioso de meditar en tu palabra. Y hemos visto, Señor, esta primera porción del libro de Habacuc, un libro que va a hablar a nuestras vidas y como iglesia ayudarnos en la edificación, en ser un pueblo santo, un pueblo que te tema, Señor. Y queremos que utilices tu palabra siempre para confrontar nuestros corazones, aún conversaciones, Señor, que nos lleven a meditar en cómo estamos conduciéndonos, en cómo necesitamos los unos de los otros para animarnos, para poder, Señor, crecer en la gracia, en el conocimiento, pero al mismo tiempo ser hombres y mujeres, una iglesia que viva lo que enseña, que viva lo que habla, Señor. Padre, gracias por este tiempo, por la vida de mis hermanos, y seas tú, Señor, siguiendo en la dirección de todo lo que resta de este culto, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, hermanos, a nuestro hermano Edgar.